Spotify. Om Radio Podcast. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. Muy buenos días todavía a nuestra muy querida audiencia de Om Radio. Nuevamente soy el terapeuta Enrique Solórzano de la Clínica de Adicciones Trino y por segunda ocasión tengo el agrado y privilegio de poder acompañarnos en este día un muy querido amigo, el senador por la República Emilio Álvarez y Casa, y con quien vamos a platicar un poquito con respecto a esta nueva ley ya autorizada, me parece, en la Cámara de Senadores y que se encuentra en proceso de autorización en la Cámara de Diputados, en la que se está permitiendo el uso lúdico de la marihuana, el uso médico, el cultivo, la aportación de cierto gramaje, etcétera. Y bueno, pues sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Emilio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros para esta de las últimas emisiones de Om Radio de este muy atropellado 2020. Te agradezco. Bienvenido, Emilio. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio de Om Radio y de la Clínica Trino, que ya habíamos tenido el gusto de platicar. Fuerte abrazo. Ahora sí que como en tiempos de redes y cuando la gente oiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Muy bien. Emilio, principalmente quisiera yo dividir esto en dos opiniones, la del ser humano, la de la persona y la del senador. Sé que no es fácil hacer esta división de opinión, pero sí me interesaría mucho que en la medida de lo posible la hiciéramos. Y primero, ¿no? ¿Qué te merece como opinión en la parte de Emilio Álvarez y Casa, sin el cargo? Si te parece, lo hacemos al revés. Ok. Para que la gente tenga claro que se aprobó y luego sobre eso te doy mi valoración. Que como me encanta la idea. Adelante. Es complicado, pero mira. Sí. Es bien interesante que la gente sepa por qué el Senado de la República legisló en materia de la cannabis, popularmente conocida como marihuana. Y eso es un aprendizaje interesante y les pido que tomen nota porque nos sirve como metodología para este y otros temas. El Senado le entra al tema porque recibió un mandato judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo al Senado, al Poder Legislativo, tienes que entrarle al tema, ¿no? Ya no te puede ser magia, ¿no? Ok. Y la Cámara de Senadores fue la Cámara de Origen, es la que empezó a discutir el tema. Ya había varias iniciativas, pero aquí no hay nada de que tu tía ni darle vuelta, o sea, ya había fecha. De hecho, con la pandemia se tuvo que diferir un poco, se pidió una prórroga y teníamos límite hasta el 15 de diciembre, Enrique. Ahora, ¿por qué el Poder Judicial le entró a este tema? Y ahí es donde viene la moraleja y el aprendizaje. Fíjate que 5 personas, bajo el litigio estratégico, es decir, para forzar a la Suprema Corte, metieron cada una un amparo. Esto se llama litigio estratégico. Es decir, queremos forzar cuando vemos una ley injusta o una ley que está mal, a que la Suprema Corte se pronuncie. De manera que 5 personas obtuvieron un amparo para poder fumar marihuana, ¿no? Y eso generó, cuando hay 5 amparos en la misma tendencia, sentido o en la misma conclusión, genera entonces una tesis jurisprudencial. Genera una tesis que obliga a cambiar esa ley. La Corte dice, bueno, pues resulta que la Ley General de Salud en esa particular es inconstitucional. Entonces, el disparador de esto, Enrique, son gente como tú, como yo, que decidieron hacer del tema de la prohibición de la marihuana una batalla legal, una batalla política y una batalla cultural. Entonces, me parece bien interesante porque entonces son 5 ciudadanos que se van a la Corte, obligan a la Corte y la Corte obliga al Congreso de la Unión. De ahí viene la cosa. El segundo antecedente que se tiene que tener bien claro es que hace un siglo, en 1920, esencialmente los productores de algodón
mexicanos y con cabildeo de Estados Unidos, construyeron una narrativa que luego llevó a ley para prohibir la producción de marihuana y su portación y consumo. Eso tenía que ver porque la marihuana tiene un derivado o una planta muy similar que no tiene un componente psicoactivo déjame decirlo así, tan activo, tan intenso, que se conoce como cáñamo. Sí. El cáñamo tiene toda una producción que puede servir para el uso de tejidos, para la producción de materiales, de telas, forraje e incluso alimento humano. Y en 1920 lograron la prohibición, ¿no? Para que entonces el algodón tuviera una condición de ventaja. Bien. Entonces, a partir de ahí se construyó toda una cultura que se conoce como prohibicionismo, una cultura que se le dice punitiva, es decir, vamos a poner un castigo por esto. Entonces, eso desarrolló toda una cultura, Enrique. Cuando yo era chavo, las advertencias de la generación precedente, mi abuelita, mis tías, mi mamá, y te querían poner ejemplo de alguien que tenía una mala conducta, te decían, ya hombre, vas a ser marihuano, ¿no? Ok. El marihuano era lo peor que le podían decir a uno. Sí, pero sí. la cosa ha ido pasando y ahora uno ve, pues los marihuanos son light, ¿no? Son organic, son fresas, ¿no? Al lado de todas las pastas y anfetaminas y toda la industria de las drogas. Ahora resulta que pues, los marihuanos, la verdad, son bordeando la ternurita, ¿no? Sí, claro. Y también hemos visto cómo en el mundo ha cambiado el tema muy radicalmente, ya en Estados Unidos, en muchos de los estados, por lo menos los que son frontera con Estados Unidos de manera destacada, la costa oeste, Canadá, pues ya se ha despenalizado, ¿no? Sí. Y en Uruguay es otro ejemplo interesante. De manera que así llega el tema, así se pone en la discusión. ¿Qué fue lo que se aprobó? Se aprobó una nueva ley, que es base del marco federal. Se hicieron modificaciones a la Ley General de Salud y se hicieron algunas, pero no todas, modificaciones al Código Penal. Por ejemplo, tú puedes ya aportar hasta 28 gramos de marihuana sin que sea eso un delito, ¿no? Para que el público nos entienda, nos acompañe, más o menos se considera que un churro puede pesar 3 gramos, ¿no? Ok. Entonces, casi si trajeras 10, 9 churritos, no debería ser problema, ¿no? Ok. Ahora, de 29 gramos a 200 gramos, puede ser considerado una falta administrativa, Enrique. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que te deben de llevar a un juez de paz, no a un juez del Ministerio Público, ¿no? Hay algunas ciudades del país que pues, si te toman, te sorprenden orinándote en la calle, pues te van a llevar al juez de paz, ¿no? Sí. No es un delito, es una falta. Ahora, si esto es reiterado, Enrique, entonces sí puede dar, después de 3 ocasiones, que el Ministerio Público pueda hacer ya una denuncia en tu contra, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿por qué esto tiene alguna relevancia? Tiene alguna relevancia porque hoy por hoy, hoy en día, hay 18,000 personas en la cárcel en México que portaban de 6 gramos a 200 gramos. Ok. ¿No? Hay 18,000 personas. Fíjate, Enrique, la mayoría mujeres que le llevaban marihuana a sus esposos, a sus novios, lo que tú quieras, ¿no? Que eran pues las que cargaban la marihuana, ¿no? Entonces, con esta modificación, eso tendría que cambiar, Enrique. Entendemos que estas 18,000 personas no son delincuentes, están purgando una pena por esta... Es un exceso, ¿no? Es un abuso punitivo, es esta cultura prohibicionista punitivista que en gran medida viene más de Estados Unidos que de acá, pues. Acá la marihuana, las viejitas la usan para alcohol y para las friegas y muchos remedios, pues, ¿no? Sí. Una cosa que ya existía. Bien. Lo segundo, se va a poder tener marihuana en casa. Y vas a poder tener hasta 6 plantas en casa. Ok. Si hay más de un consumidor, el límite por vivienda son 8 plantas, ¿no? Ok. No puede haber más de 8 plantas. Vas a poder asociarte para clubes de fumadores. Se estableció que el límite era 20 personas, ¿no? ¿En un club? En un club. Ok. No puede haber más de 20 personas por club. Esa gente va a poder sembrar su marihuana y va a poder consumir su marihuana, ¿no? Entiendo. Es como pues, un club deportivo, como un club de la
Como de la antes había perpetua. de estos del cigarro, ¿no? Del tabaco. Exacto, los que fumaban pipa, los que fumaban puro, una cosa así. Ahora se va a poder constituir ya un espacio de producción industrial, se va a poder procesar industrialmente para fines farmacéuticos, de producción de cualquier tipo, ¿no? Para La ese parte fin, lúdica solo es permitida a nivel hogar, a nivel en esta producción. fíjate que ahí cambió el concepto y se quitó el concepto lúdico, ahora se habla del concepto de uso responsable o uso adulto de la marihuana. Ah, sí, ok. Porque no es un tema propiamente lúdico, sino es un Sí, asunto donde puede ser o no lúdico, ¿no? Es sí, como claro, el cigarro puede ser o no lúdico, el alcohol puede ser o no lúdico. Entonces, entiendo. se aplicó el mismo criterio, lo que la ley establece es que yo creo que está bien que así sea, el uso responsable o el uso Adulto. adulto. Y porque eso tiene una intención. La intención expresa es mandar el mensaje de que no es permitido para personas menores de 18 años. Entiendo. Es decir, el uso adulto supone que tú seas un adulto legalmente hablando. Ya. Hay una serie de regulaciones muy elaboradas, Enrique, Mm. para la prohibición a personas de menores de 18 años. Desde la aportación hasta el consumo. Es correcto, ¿no? No es un delito para los menores de 18 años, pero está prohibido, por ejemplo, fumar en escuelas de educación básica, media básica, centros comerciales, deportivos, clubes, gimnasios, cualquier lugar donde haya niños y jóvenes está prohibido. Ya. En presencia de niños, aunque sea en tu casa, está prohibido. Digamos que se consideró lo que se conoce como el bien superior de la niñez. Entiendo. Y está prohibido fumar delante de niños, niñas y jóvenes, de manera que hay como un correlato en esta idea de consumo adulto, ¿no? Ya entiendo. De la marihuana. Ujú. Va a haber para este fin un instituto que se llama Instituto de la Regulación y Control de la Cannabis. Ok. Yo pienso que las palabras dicen muchas cosas. La palabra control te refleja un poquito el espíritu de la reforma. Ok. En realidad no es que estemos, y aquí paso más que a informar, paso a opinar, Ujú. a todo, no se legaliza propiamente, sino que se amplían los márgenes. Bien. Sigue todavía la cultura punitiva. Este Instituto de Regulación y Control, una vez que lo apruebe la Cámara de Diputados, tendrá que constituirse en 6 meses, Enrique. Ya. Este instituto va a poner las reglas para las licencias, para la explotación. Por ponerte un ejemplo, en Atlisco, Puebla, hay una enorme cantidad de invernaderos. Sí, Hay una sí, producción claro. agrícola. Entonces, de repente, en Atlisco puede haber toda una producción de cáñamo con fines farmacéuticos o comerciales, ¿no? Ya. Puebla tiene una parte muy elaborada de producción agrícola, por ejemplo, Sí. ¿no? O lugares como Sinaloa o como Durango o como Guerrero, que ya producían marihuana, pues, ¿no? Sí, sí, Ahora, claro. eso va a ser legal y va a pagar impuestos, va a tener que cubrir derechos laborales, en fin, todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Esa parte es, yo creo que la parte buena. Sí, La parte entra en la mala, parte formal. la parte formal. La parte que en mi opinión queda de ver, Enrique, es que no se hace bajo una perspectiva de derechos. Todavía permanece esta cosa punitiva porque pues va a ser difícil, porque ni modo que los policías pues traigan una báscula, ¿no? Para medir cuánta marihuana, entonces ahora en lugar de meterte una bolsita te van a sembrar otra bolsota, ¿no? Ya, entiendo. Sabemos, mucha de esta gente que está en prisión porque la policía le siembra la marihuana para extorsionar esencialmente a chavos, ¿no? No por lo que hiciste, sino por lo que tu apariencia, ¿no? Sí. No es el castigo del acto, sino del actor. Tienes cara de pinche malo de Malilandia, entonces te voy a detener. Claro. Y si no es por esta, es porque algo habrás hecho, ¿no? Sí, ya veremos. Yo creo que no se va a suspender todavía muchos tramos de abuso, Enrique, muy infelizmente. Y también debo decirte que no me gusta nada esto, por ejemplo, de limitar a 20 el club de fumadores, cuando el único límite debería ser, por ejemplo, que lo que marca Protección Civil. O sea, ¿cuánta gente cabe en un local? No, pues caben 50, órale.
y que además tenga todas las condiciones de ventilación y de mantenimiento y de protección civil suficientes y eficientes. Ya. Yo lo veo claramente como una quebranto fuerte al derecho de asociación y de reunión, ¿no? Entiendo. Había algunas cosas que todavía preocupan, por ejemplo, que si tus vecinos se quejaban, podía el Ministerio Público ir a revisar tu casa, ¿no? Yo digo, bueno, pues los vecinos pueden quejarse si hace mucho ruido, pero no se va el Ministerio Público a meter cuántas botellas, no te va a contar las botellas de alcohol, no te va a contar las cajetillas de cigarros, no te va a contar cuántas cajas de chocolate tienes, porque fíjate que el chocolate o el azúcar es muy malo para la diabetes, ¿no? O sea, tiene que haber un uso responsable, tiene que haber una regulación, pero no dar pie a lo que se llama molestias excesivas o pie a abusos de la autoridad, que luego sabemos infelizmente que en realidad son pretextos para extorsionar y lo que le llamamos la mordida, ¿no? Entiendo. Me parece entonces que nos quedamos más o menos un poquito como a medio río, un poquito más allá. Ok. Creo que no se supera la visión prohibicionista y que va a dar lugar a mucha discriminación a los fumadores y fumadoras. Creo que no se entiende que es un enfoque de derechos. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta, pero debe entenderse que legislar no es promover. Debe entenderse que el problema está y hacerse menso o cerrar los ojos, pues no mucho. Hablar del tema, regular el tema y generar condiciones para cuando esto todavía genere ámbitos de tensión. Por ejemplo, dejaron el Código Penal que es un delito regalarte marihuana, ¿no? O sea, lo cual es absurdo, Enrique, es absurdo, ¿no? O sea, si yo te regalo a ti una botella de tequila, no es un delito, ¿no? Entiendo. Pero si te regalan un churro, sí es un delito. Entonces, son esas cosas que siguen todavía de la herencia y la inercia. Quien estaba en contra, quien por supuesto ve que la marihuana es la madre de todos los vicios y los malos de Malilandia, porque entonces si fumas marihuana, ya vas a entrar a todas las drogas y ya es el fin de tu vida, dicen, bueno, pues se avanzó, ¿no? Sí. Quienes tienen una perspectiva de derechos, quienes tenemos un enfoque de garantías, decimos, pues se mantuvo todavía la herencia y la inercia punitiva. Yo en lo particular, Enrique, pienso que tenemos que dar paso a una cultura del uso responsable. Yo, haciéndome cargo de que el tema es complicado, pero prefiero mucho mejor que haya una regulación, que haya un acompañamiento, que haya una prevención. La verdad es que el fenómeno es estable. Eventualmente, cuando tú y yo éramos chavos, era eventualmente más difícil conseguir marihuana. Ahora se consigue extremadamente fácil, está al acceso, está a mano. No, el tema es que no se habla del asunto, no se habla del tema de las drogas, no se previene. En las escuelas, en las iglesias, en los deportivos, en la familia, no se toma la debida proporción, acción y dimensión del problema que enfrentamos. Entonces, por supuesto que hablarle a nuestros hijas marihuana, ¿qué pasa con el tabaco? ¿Qué pasa con el sexo? ¿Qué pasa con cualquier tipo de droga? Porque si nosotros no tenemos un principio de diálogo, en realidad vamos a ver que hay grandes espacios de riesgo, pero no de la marihuana. O sea, yo la verdad es que la marihuana no creas que me preocupa mucho. O sea, México ha pasado a ser un lugar de tránsito y consumo de muchas, pero ya no solo de tránsito, sino de consumo de muchas drogas. Tú lo sabes mucho mejor que yo. Sí, claro. Tu trabajo cotidiano es acompañar a jóvenes que viven esos problemas, pero la verdad de las cosas es que, en síntesis con el tema de la marihuana, Enrique, creo que es un avance, pero es un mediocre avance. Entiendo. Me queda muy claro que deja todavía muchos espacios para abuso de autoridad, deja muchos espacios para confusión, deja algunos espacios que no fueron posibles cubrir en esta primera etapa, pero es un buen avance. Fíjate que nosotros como clínica y como institución dedicada a la rehabilitación de chicos, hemos ido cambiando y modificando nuestra opinión, porque cuando hace muchos años se empezó a discutir sobre el tema, éramos recalcitrantes, ¿no? Decíamos, no puede ser, porque nos basábamos en nuestra estadística y en nuestra experiencia,
Y entonces yo recuerdo haber tomado algunos de los expedientes, en aquellas ocasiones tal vez eran unos 300 expedientes, hicimos un resumen y el 70% de esos 300, su droga de inicio había sido alcohol o tabaco, y la que seguía como puerta de entrada a drogas más fuertes era marihuana, ¿no? Y de ahí nos íbamos a lo que te puedas imaginar. Hoy en día no tengo toda la estadística completa, pero desafortunadamente muchos de los chicos están brincando ese Tramo. proceso, están llegando. Hoy me llegan muchos chicos a la clínica que yo les digo, ¿y cuándo empezaste a beber alcohol? No, yo no bebo alcohol. O que en el mismo proceso de rehabilitación nos dicen, no, bueno, yo no soy alcohólico, podría tomarme una copa, y entonces les explicamos que no, porque el proceso en el cerebro es muy similar, pero muchos ya se han brincado al cristal o empiezan principalmente con cristal por costo y los efectos y la accesibilidad que hoy tiene, ¿no? Hemos intentado nosotros ir entendiendo esta parte, sin embargo nos sigue preocupando mucho que sí, la marihuana es una puerta de inicio a otras, tal vez por precio, tal vez por accesibilidad, tal vez porque les da menos miedo, y ya una vez enganchados en el consumo, empiezan a consumir otras cosas. También hemos detectado que muchos de los chicos hoy no están consumiendo solamente marihuana, aunque ellos creen que sí, porque el mismo dealer, el mismo proveedor, la está mezclando principalmente con cristal. Entonces el chico empieza a consumir marihuana pensando que lo que está haciendo es solo este consumo, y esta marihuana viene con cristal. En esta parte, Emilio, también sería un poquito voltear a ver si legislamos sobre la marihuana. No sé si haya necesidad de legislar con respecto a otras drogas, no para autorizar consumos como el que estamos autorizando, sino para ser tal vez un poco más rígidos, un poco más fuertes, darle más dientes a la autoridad. No sé qué opinión tengas al respecto. Mira, yo creo que es pertinente separar las discusiones, porque al meter todo junto, me parece que generamos una narrativa y una percepción que creo que ya no corresponde a la realidad, ¿no? Ok. Yo pienso que la marihuana tiene una aproximación diferente. Hoy por hoy hay un uso, por eso se popularizó el concepto del uso lúdico de la marihuana, ¿no? Claro. De ahí viene, ¿no? Porque pues muchos chavos ya se echan un churrito y no pasa nada, ¿no? Por supuesto que yo creo que eso va a ir cambiando con el tiempo. La aproximación que tendría mi mamá al tema, ¿no? Que te digo que ella, sus hermanas, su mamá, cuando querían advertirme de que yo iba, o alguien, por malos pasos, hombre, vas a acabar como marihuana, ¿no? Ahora la aproximación que tiene mi hija, que recién terminó biología, pues es bien distinto, ¿no? Como Claro. ha pasado en otros temas como la diversidad sexual, como el rol público de las mujeres, como incluso la construcción de plan de vida, donde ya no por fuerza las chicas tienen que tener hijos para realizarse. Pueden Claro. ser mujeres plenas con independencia de la maternidad, y lo mismo para los hombres. O sea, Sí. el fin de la sexualidad ya no es solo la reproducción, sino la sexualidad como fin. Es decir, estamos en un proceso de transformación muy, creo yo, importante, y creo que el centro de esa transformación tiene que ser la libertad y los derechos. Si hay gente que quiere, hombre, considerar absolutamente indispensable tener hijos, pues bienvenidos, ¿no? Si hay gente que sigue pensando en la familia constituida por mamá, papá, hijitos, pues bienvenidos. Pero que eso no implique ni imponga otras visiones, ¿no? Que no implique negar otras visiones, ¿no? Entonces yo creo que lo que le toca al Estado es proteger que se puedan ejercer esos derechos. Eso me parece que es lo que tenemos que regular. Ya. Ahora, esto separado, que es, creo que lo que nos toca es cómo protegemos de riesgos o cómo protegemos de actos delictivos. Yo creo que el caso de la marihuana es mucho mejor que eso esté absolutamente regulado y controlado, ¿no?
Y eso no te disminuye el riesgo. Lo mismo pasa con el alcohol y lo mismo pasa con el cigarro y lo mismo pasa con el azúcar y lo mismo pasa con el consumo de grasas en exceso. Hoy por hoy las personas que mueren de diabetes es altísimo, ¿no? Sí. México vive una pandemia de diabetes por mala alimentación. Y lo que estamos haciendo es poner etiquetas en los alimentos, poner regulaciones, cambiar los tamaños, prohibir que en las escuelas se venda de tal tamaño, prohibir los anuncios de alcohol, poner etiquetas en los cigarros, generar restricciones incluso para que no se pueda hacer anuncios de cierto tipo en la televisión o en los periódicos. Es decir, advertir de los riesgos que existe por esos consumos, ¿no? Ok, sin que sea punitivo. Sin que sea punitivo, o sea, lo que estamos haciendo es controlar, ¿no?, el daño que puede hacer la publicidad de alcohol, del tabaco, del azúcar en exceso. Te pongo esos 3 ejemplos, ¿no? Sí. De manera que haya cada vez más esto que se llama conocimiento informado, consentimiento informado. Si tú vas a fumar, estate claro que estás atentando contra la salud, estate claro que fumar causa cáncer, estate claro que el consumo en alcohol en exceso, digamos, ¿no? Sí. Para que no sea la publicidad engañosa, subliminal, y que tú quieres aparecer como el mamado Lawrence o la buenota que sale ahí en el anuncio, ¿no? Perdóname. Claro. O el buenote, pues, ¿no? Para que no haya estereotipo de género. El otro término está mejor, es más entendible. Entonces, en ese sentido, pues que no sea la publicidad y el querer ser así, ¿no? Esa parte la hemos ido controlando. Ahora, por supuesto, Enrique, por supuesto que tenemos que regular con mucho más eficacia y eficiencia lo que está pasando con las drogas en México. El primer tema es que creo que este país y esta sociedad, porque somos muchos países a la vez, no acaban de asumir nuestras sociedades que tenemos un severo problema de drogas. La exposición al riesgo de las drogas es muy distinto al que tú y yo tuvimos de chavos, ¿no? Sí, totalmente. Tú y yo nos íbamos de campamento ahí con los scouts, estábamos padres, y pues era cosa rara, ¿no? O sea, no era tan fácil tener acceso en las escuelas. Enrique, eso no funciona más. Eso no funciona más. Es muy común que en las conversaciones de nuestros hijos que puedan referir que en las escuelas hay droga y que los mismos chavitos son ahí dentro de la escuela quien vende droga. Claro. Que los chavitos son parte de la cadena de venta de drogas, que es un negocio familiar, que en una casa se vende, la gente en las colonias sabe que eso existe y el problema es que se ha abaratado enormemente el consumo. Es decir, ya no es una droga que era solo para quien podía pagar, ¿no? Ya. Ahora es mucho más fácil y por supuesto que yo creo que eso tenemos que tener claridad que hay una necesidad no solo de proteger a los jóvenes, sino toda la comisión de delitos asociados a la producción de droga. Se dice, por ejemplo, de periodistas que han trabajado el tema, que en la zona de Colima y Jalisco se produce el 70% de las anfetaminas que se consumen en la costa oeste de Estados Unidos. Sí. Y pues eso genera toda una derrama de violencia y eso genera toda una industria del terror, ¿no? Que por supuesto, pues México pone la sangre y el dolor y Estados Unidos pone los dólares, ¿no? Sí. Pues claro que creo que eso tenemos que aproximarlo desde una perspectiva diferente. Yo creo que es bien importante que en la educación básica se hable mucho más del tema de las drogas. Creo que es bien importante que los chavitos sepan a qué se exponen. Creo que es bien importante que experiencias como la tuya puedan influir en temas en secundaria, por ejemplo, ¿no? O sea, en secundaria necesariamente tendrían los chavitos, así como se les habla de biología, de cómo es el cuerpo humano y qué cuidados tienen que tener para que no haya embarazos no deseados, pues, qué cuidados tienen que tener para no acabar presas de las adicciones. Y cuando digo adicciones, me refiero al alcohol, al tabaco, a todo tipo de adicciones, claro, ¿no? En fin, Enrique, creo yo que sí tenemos que abordarnos con más cuidado. ¿Y cuáles son un poco los límites de la discusión? Los límites de la discusión es aquella cosa que acaba afectando gravemente la autonomía y la independencia de las personas. Aquellas cosas que generan un nivel de dependencia y que por tal nivel de destrucción física, ¿no? Sí. Porque hay drogas que inevitablemente lo que van a hacer es, por su efecto devastador, hasta acaban matando neuronas, ¿no? Sí, claro.
Así como se ha prohibido, por ejemplo, la venta de thinner, de solventes o de Resistol 5000 a menores de 18 años, que eso no quiere decir que se haya resuelto, el tema de la mona, ¿no? Sí, claro. La estopa con un solvente que chavillos muy pobres es la droga la que tienen. Sí. Lo dificultas al máximo, ¿no? Sí. Le Creo pones que eso trabas. sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Emilio. Y también tenemos que hacer una política pública, Enrique, Sí. de acompañamiento a quienes tienen ese problema. Y me parece que ahí es donde estamos peor. Hoy por hoy, quienes tienen el problema de las drogas, esencialmente tienen como medio de atención el mundo privado. Las clínicas, los espacios. Hay muy poco espacio en el sector público, hay muy poco espacio en clínicas universitarias, hay muy poco espacio en la Secretaría de Salud. Lo hay, pero es extraordinariamente reducido, Enrique. Sí, muy reducido y con ciertas limitantes, ¿no? Porque... No, tremendas. Entonces, el chico requiere ciertos medicamentos, recurrencia, algunos llegan a cita y les vuelven a dar cita dentro de 3 meses, y bueno, pues en 3 meses ya no alcanza a mantenerse abstemio. Emilio, quisiera que nos quedan muy pocos minutos y quisiera aprovecharlos para que nos acabaras de explicar qué es lo que falta. ¿Está en Cámara de Diputados? ¿Cuándo se espera que ya esté la ley aprobada? Y entonces, ¿a partir de cuándo un chico va a poder traer los 10 churros que decía sin estar en un grave peligro de volver a ser extorsionado, ¿no? Es bien importante que quien nos escucha tenga claro que esto no es ley vigente. Exactamente. Como dirían en mi tierra, como diría mi maestra, ¿no? de biología en la secundaria, no se me alebresten, no se me alebresten. Ya les expliqué cómo funciona, no es para que lo usen. Exacto, no es para que lo use y además todavía no es vigente. Mira, la Cámara de Senadores ya lo mandó a la Cámara de Diputados. Ahí, si seguimos un diagrama de flujo, hay dos posibilidades. Si la Cámara de Diputados lo aprueba, entonces corre un periodo de 6 meses para que se implemente este instituto, ¿no? Entiendo. Instituto de Regulación y Control. Ahí hay un problema porque no se previó presupuesto para ese instituto, ¿no? No está en el presupuesto de la Federación. Va a depender de la Secretaría de Salud. Ya. Entonces, si quieren echarle ganas, pues va a salir, ¿no? Ya. Yo creo honestamente que el tema no va a salir ya en diciembre. Nos quedan pues menos de 15 días. El 15 de diciembre cierra el periodo, Enrique. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no salió en estos 15 días, será de febrero en adelante cuando la Cámara de Diputados lo discuta, ¿no? Bien. Entonces, si nos va bien, pues se puede estar discutiendo en febrero, entonces cuéntale 6 meses. Si la Cámara de Diputados modifica lo que nosotros aprobamos, digo nosotros la Cámara de Senadores, porque yo voté en contra porque me parecía que había varios engaños, no la van a regresar, Enrique. Ya. Y ahí el Senado, si aprueba lo que la Cámara de Diputados dijo, palomita, si no, se la regresa. Entonces todavía el proceso legislativo puede ser una mesa de ping-pong de algunos meses, ¿no? Entiendo. Si se aprueba, 6 meses, y ahí empiezan a contar los plazos. Por ejemplo, para el Club de Fumadores, de que se apruebe el instituto, o sea, 6 meses, tienes hasta 1 año y medio, ¿no? Las licencias, para que si alguien en Atlisco quiere producir marihuana, va a tardar todavía un tiempito, ¿no? Va a tardar. Entonces, mira, en el mejor escenario, supongamos que se aprueba, estamos hablando de 1 año, Enrique, ¿no? Ya. Entonces los digo, no porque quiera aguar la fiesta, sino para que estén conscientes, ¿no? Sí, que estemos claros, sobre todo los consumidores que están empezando a lanzar campanas al vuelo y no se pongan en un riesgo innecesario. Muchas gracias, Emilio, por tu tiempo. Desafortunadamente la guadaña de Cronos es imperdonable. No perdona. Te mando un abrazo. Te agradezco mucho la entrevista. Me gustaría continuarla un poco más adelante para esclarecer dudas que hayan surgido en cuanto salga al aire y seguir comentando sobre el tema. Me parece muy importante que podamos a todo el público darle información certera, confiable y oportuna. Te mando un abrazo. Con ellos. Un fuerte abrazo y ahí vamos a ir platicando si se aprueba o no se aprueba. Todavía da.
Con mucho gusto, Da para Enrique. mucho. Fuerte abrazo, ¿eh? Le damos seguimiento. Cuídate mucho. Hasta luego. Saludos. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima.